José Martínez Madrid, experta en cronobiología, para mí una de las personas que más sabe del sueño a nivel nacional, para mí es referente, porque además ella es CEO de una compañía que se llama ChronoHealth, que estudia los ritmos circadianos y además tiene un dispositivo capaz de medir los ritmos y un montón de parámetros relacionados con el mundo del sueño. Está valorado como un dispositivo médico, ¿verdad? No lo tenemos como dispositivo médico porque no es necesario, porque es un dispositivo electrónico que utilizan como herramienta determinados profesionales, aunque estamos en la certificación, que sí que, bueno, al final te abre más puertas. Y claro, yo que soy un poco friki de esto del sector del sueño, pues contacté con ella hace un montón de tiempo y colaboramos estrechamente estudiando cómo podemos conseguir con los productos que nosotros fabricamos mejorar el sueño de las personas. Entonces, pues la verdad que la recibo con mucho cariño en mi casa. Sabes que el sueño ha cogido muchísimo protagonismo en los últimos años, creo que está ya casi en el lugar que le corresponde y es un punto muy importante para la salud, junto con el deporte, la nutrición y la salud mental, que en cierto modo muchas veces cuando hablamos de salud y longevidad también está un poco olvidado. Cuéntanos, ¿qué pasa con el sueño y por qué ha cogido tanto protagonismo en los últimos años? Bueno, el sueño nosotros lo consideramos desde hace ya unos años el cuarto pilar de la salud, junto con la alimentación, el ejercicio, que ya estamos hartos, ¿no?, de escuchar en redes sociales qué tenemos que comer, cuántos colores, que aquí los tenemos todos, cómo de equilibrada tiene que ser nuestra dieta, pero es verdad que se nos quedaba un poquito ahí el tema del sueño. La salud mental, bueno, pues cada vez, por suerte, también está cogiendo su espacio y está muy estrechamente relacionado con la calidad del sueño, con la profundidad del sueño. Y además, hoy también te voy a contar que hay un quinto pilar de la salud, que es el momento del día en el que hacemos cada una de esas cosas. Es decir, no se trata de comer solo bien, sino cuándo comer tiene importancia. No se trata de hacer ejercicio aeróbico, de fuerza, que también está muy de moda, sino cuándo lo hacemos. Y no se trata solo de dormir o de dormir unas horas, sino de cuándo dormimos, también tiene su importancia. Entonces, sí que es verdad que hace unos años, cuando nosotros empezamos en el grupo de investigación y queríamos hablar de sueño, pues no era el momento. Hace 10, 12, 15 años nadie tenía interés por mejorar su sueño, o bueno, sí, a todo el mundo le preguntabas ¿qué tal? ¿Cómo duerme? Y todo el mundo te decía mal, pero nadie se planteaba cambiar cosas de su vida y de sus hábitos para mejorar el sueño. Y hoy, por suerte, pues un poquito parece que lo vamos poniendo en el sitio. ¿Y por qué? Bueno, pues entre otras cosas yo creo que es que el sueño como que se considera una acción o un momento de inactividad, ¿no? Porque nosotros vemos que hacemos ejercicio y vemos enseguida las consecuencias, me canso, estoy cogiendo músculo, pero no vemos qué es lo que pasa durante el sueño, lo pensamos que es un proceso inactivo y nada más lejos de la realidad. Es un proceso neurobiológicamente activo, en el que pasan muchas cosas. Es lo que consigue al final que engrane todo, ¿no? Porque si descansas, recuperas. Si recuperas, totalmente, tienes más éxito, tanto, por ejemplo, en el deporte, es primordial. Totalmente. Tenemos el sueño, se divide en varios ciclos a lo largo de una noche, de 90 a 120 minutos, y dentro de cada ciclo vamos a tener distintas fases de sueño. Bien, pues en cada fase de sueño hay una función distinta del sueño. Tenemos recuperación, como bien decía, física. Tenemos, aumenta la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento no es solo para que nuestros niños se vean más altos, es que también tiene funciones de reparación de tejidos, de reparación de lesiones. Entonces, de nada sirve entrenar y entrenar más si luego por la noche no recuperamos y no regeneramos todos esos tejidos. Verdad. El otro día estaba leyendo que España es uno de los países que menos duerme a nivel europeo, por ejemplo. Bueno, sí. ¿Por qué crees que sea que antes estábamos como se rían de nosotros porque por la siesta, sí, y sin embargo ahora vienen ellos aquí, duermen una siesta que no veas y encima somos los que menos dormimos? ¿Cómo ha pasado esto y crees que es bueno y por qué ocurre? Bueno, aquí hay dos temas brutales que me cuenta efectivamente en España. Por un lado, es que nos encanta ser campeones en muchas cosas. Estamos empezando a ser campeones en obesidad infantil. Con lo cual, fantástico. Y somos campeones no solo en problemas de sueño, sino también en cantidad de medicación, en la mayoría de ocasiones de forma automedicada para problemas de sueño. ¿Qué está pasando? Bueno, el tema de la siesta ahora después es otro melón gordo que lo vamos a sacar también, pero el tema de lo mal que dormimos, en España tenemos
muchos factores que van en contra de unos buenos hábitos de sueño. Por un lado, la cultura de cenas tardías, de salidas nocturnas, que no vengo yo aquí a cambiar el paradigma de España ni del turismo español, ni mucho menos, pero sí que es verdad que nos retrasa demasiado el sueño y esto nos afecta, ahora te contaré por qué, ¿no? Pero hay otro hándicap importante y es que estamos en un uso horario que no nos correspondería. El uso horario que nos correspondería, el meridiano cero, pasa por Murcia casualmente. Entonces deberíamos estar en la hora de Canarias, deberíamos estar con la hora que nos corresponde. ¿Pero en el norte de España también o solamente en el sur? A ver, el meridiano pasa por Murcia y correspondería, norte no, se trata más de este-oeste, ¿no? Norte-sur daría igual. El meridiano pasa por Murcia, A Coruña ya queda fuera, ya está realmente en el -1, con lo cual, ¿qué pasa? Que cuando en la época de Franco se cambió porque el señor quería amanecer con el horario de Alemania, nos fuimos al GTM1 en invierno y con el cambio horario de verano nos vamos al GTM2, con lo cual estamos retrasados en Murcia, en Madrid, Barcelona, todos estamos retrasados una hora en invierno, o sea, estamos retrasados, nuestro sol, nuestro anochecer se retrasa una hora y se retrasa 2 horas en verano. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que anochece demasiado tarde, es que estamos hablando de que en verano estamos cerca de las 11 de la noche de día. Pero ya no me preocupa tanto en verano, donde bueno, la mayoría pues, tenemos horarios un poquito más flexibles. Es que desde que cambiamos la hora en marzo, está empezando a anochecer más tarde, ahora ya se nota muchísimo más. ¿Y qué pasa? Que un niño que tiene que dormir un niño en edad escolar que tiene que dormir entre 11 y 13 horas, a las 8 de la tarde debería estar en la cama. Debería estar acostado para dormir las 11, 12, 13 horas que le corresponden. Cuéntame, porque le puede venir muy bien a las familias. A ver, ¿cuáles son las horas que tienen que dormir dependiendo de la edad que tengamos las personas desde que nacemos? Y, por ejemplo, pues cuando eres bebé, después en la etapa preadolescente, los adolescentes y ya los adultos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, a ver, desde que somos bebés recién nacidos, ahí no hay una maduración del sistema circadiano, sí que te dicen a partir del 4º mes tu hijo ya debería ir madurando el sistema circadiano. Bueno, relax a las recién paridas porque todavía es muy pronto. O sea, hasta el año podríamos estar hablando de que puede madurar el sistema circadiano y todavía no es tiempo. Pero bueno, cuando ya entramos en edad escolar, que es cuando ya nos marcan mal los tiempos de cuánto tiempo deben dormir, podemos estar hablando de que los niños necesitan entre 11 y 13 horas. ¿Entre 11 y 13 horas? Entre 11 y 13 horas. ¿Cuántos niños de España duermen entre 11 y 13 horas? Y sobre todo cuando hay luz del sol a las 8, las 9, las 10 de la noche, porque en junio nos vamos cerca de las 10 de la noche con luz y los niños siguen teniendo cole y siguen teniendo que llegar al cole a las 8 de la mañana. En la adolescencia, que en España el 60% de los adolescentes ya indican tener algún problema de sueño y una restricción de sueño, bueno, pues los adolescentes siguen necesitando más de las 8 horas que siempre hablamos. Los adolescentes necesitan entre 9 y 11 horas para dormir. Pero, ¿por qué tienen que dormir tantas horas? Hay una reparación mental. En las fases más profundas de sueño tenemos, por un lado, la limpieza cerebral, que es fundamental para el desarrollo, para el buen funcionamiento cognitivo de nuestro cerebro. Pero a nivel de los niños es súper importante también la consolidación de la memoria, de lo que están aprendiendo, de lo que están haciendo, de lo que están hasta aprender a andar. O sea, eso ocurre en la zona REM, ¿no? No, ocurre antes, en la fase profunda. La fase profunda ya empiezas con el... Sí, en la consolidación de la memoria, en el ciclo de sueño, que te he comentado que tiene 90 a 120 minutos, vamos bajando. Fase N1, sueño superficial que me despierto con nada, N2 y N3 en la fase más profunda. Y además tenemos muy poquito tiempo de N3 los adultos, solo tenemos la primera y segunda, el primer y segundo ciclo de la noche es cuando tenemos... Sí, 2 o 3 horas, ¿no? Un par de horas, 3. En esos 2 primeros ciclos de sueño es cuando vamos a fases profundas, después ya perdemos ese sueño profundo. ¿Qué pasa? Que ahí tiene lugar la consolidación de la memoria y hay 2 procesos que a mí me parecen apasionantes. Tienen lugar la poda sináptica y la potenciación sináptica. Y te cuento qué es esto. La poda sináptica. La poda sináptica. La sinapsis son las conexiones entre neuronas, ¿no? La neurona, las células de nuestro cerebro. Bien, ¿qué es una poda? Cuando yo corto un árbol, le voy cortando las ramas que nos sirven. Bien, pues la poda sináptica hace referencia a que nuestro cerebro, el cerebro de los niños, decide con qué cosas importantes se quiere quedar y qué cosas quiere desechar. Todo no cabe, ¿no?
Bueno, pues va reduciendo, va cortando esas conexiones entre neuronas que no son interesantes para el desarrollo, para el aprendizaje. Y la potenciación es que potencia esas conexiones, las hace más fuertes, aquellas que son importantes pues para recordar algo que estoy estudiando, algo que están en continuo aprendizaje los niños. Por lo tanto, es importante para todo, pero un niño que está con un neurodesarrollo activo, que está cambiando activamente su cerebro, muchísimo más. Entonces no podemos privar a nuestros niños y adolescentes de ese desarrollo y de esa potenciación a nivel cognitiva que tiene lugar durante el sueño, ¿no? Nosotros siempre asemejamos el sueño a un taller donde le das la oportunidad a tu cerebro y a tu cuerpo de entrar. Cuanto más tiempo dejes el cuerpo y el cerebro en el taller, pues más tiempo tendrán para repararlo. Claro, al final es verdad que es como que desde etapa más temprana se va durmiendo menos, llegas a la etapa de adolescencia, encima pues esas relaciones sociales que te permiten hoy por hoy estar en la habitación, con las redes sociales, con la tecnología. ¿Qué ocurre en esos cerebros? No solo en ese cerebro, no, esa falta de sueño que llevan y que la van arrastrando toda la semana y que la intentan compensar, da lugar a uno de los trastornos más comunes en la adolescencia, que es el jet lag social. Pero es que a los adolescentes, a los pobres, que les machacamos por un montón de frentes. Van arrastrando un déficit de sueño porque pensamos que ya son adultos y pueden dormir 7-8 horas y necesitan más horas. ¿Qué pasa también? No sé si te he contado alguna vez lo que son los cronotipos, que es la preferencia horaria que tiene una persona de forma natural y desde que nacemos a levantarse antes o de levantarse más tarde, hacer ejercicio antes o más tarde. Sí, que son matutinos, vespertinos. Vespertinos, eso es. Bien, pues aunque todos tengamos una tendencia desde que nacemos, en la adolescencia se tiende a la vespertinidad. De forma fisiológica, todos los adolescentes tienden un poquito a ser un poquito más búhos, ¿vale? Esas maratones de estudio que hacen muchos en bibliotecas por la noche y demás. ¿Qué pasa? Que sumamos esa predisposición que tienen a ser más vespertinos, le sumamos que en el instituto, en lugar de entrar a las 9, entran a las 8. Les adelantamos a los pobres una hora. No es que los adolescentes vayan en contra de la sociedad, es que la sociedad va en contra de ellos. Es que no tenemos en cuenta cuál es su predisposición. Sí, que en cierto modo los horarios del instituto y del colegio son demasiado, ¿no? Son muy tempranos, sobre todo, ya digo, los niños de forma natural suelen ser más matutinos y a los adolescentes, lejos de retrasarle el momento de entrar, resulta que se lo adelantamos. Con lo cual, los pobres van con más. Entonces, ya tenemos la vespertinidad que tienen de forma natural. Tenemos el déficit de sueño que van arrastrando por este motivo. Tenemos que el fin de semana intentan recuperar. Bueno, hablaremos de este mito, ¿vale? El sueño no se recupera. O sea, lo que pierdas, ya que te quedas sin él. Ya lo adelantamos. ¿Qué le está pasando? Que nuestros adolescentes van cortos de sueño. ¿Y qué consecuencias vemos desde el principio? Bajo rendimiento escolar, irritabilidad, mayor probabilidad de depresión, de ansiedad. Todo esto lo estamos viendo ya en nuestros adolescentes. Pero mira, me has sacado un tema que es los horarios escolares partidos y ya hay evidencia científica de que no es malo. ¿Vale? De hecho, el modelo alemán, que se está publicando ahora mucho, establece que este horario de jornada partida es favorable a nivel circadiano, porque a lo mejor no tenemos que adelantar tanto la entrada, tienen una parada, comen temprano, porque ¿qué pasa a los niños que están saliendo a las 3, 3 y media de la tarde, que están comiendo a las 4 de la tarde? Claro, ostras. Ya tenemos un montón de estudios, de hecho, de nuestro propio grupo de investigación, pero de crononutrición, de la doctora Marta Graulet, de la Universidad de Murcia, donde se ve como el índice de obesidad aumenta y de cogida de peso aumenta cuando se come después de la 1. ¿Qué pasa? Que los niños que están en jornada partida suelen comer a las 12 y media a 1, con lo cual es ideal. Que es cierto que en este modelo alemán que digo que se está publicando mucho, se recomienda que las extraescolares estén en ese hueco, de las 12 y media que terminan las clases a las 3 de la tarde que empiezan las de la tarde, para que una vez que salgan con todo eso. No nos vamos a las 9 de la noche con extraescolares. Eso sí, un niño pequeño o un adolescente que tiene que estudiar, como bien decía, sale a las 5, tiene fútbol, tiene inglés, tiene no sé qué, nos vamos a las 9 de la noche, no, eso no sería beneficioso.
Y luego está el tema siesta, que no lo hemos dejado antes por ahí, ¿no? Pero el tema siesta también es interesante, que los niños puedan tener ese descanso que muchos niños pequeños todavía lo necesitan, ¿no? De hecho, nuestro colega Gonzalo Pin, pediatra, establece la siesta como un derecho infantil hasta los 5 años.